Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. ¿Qué tal, queridos cibernautas? Muy buenas tardes. Gracias por estar hoy nuevamente aquí con nosotros. Los saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, Puerto Internacional. Hoy es jueves 31 de enero del año 2013. La verdad, para mí es un gusto y un honor que nuevamente nos vea usted y haga clic aquí en Neopolítica TV. Después de todo lo que se ha generado con la polémica que existe, en la que el IFE pues prácticamente exoneró al Partido Revolucionario Institucional por, bueno, que haya en determinado momento existido un financiamiento ilegal durante la campaña presidencial. El Partido de la Revolución Democrática se ha inconformado e incluso ha acudido ante este instituto a solicitar se aplace el dictamen para poder conocer con exactitud por parte de los consejeros electorales en qué se basaron y qué es lo que han hecho para que hubiesen ellos en determinado momento no aplicar ninguna sanción a Enrique Peña Nieto por lo que ellos han llamado, y como todos nosotros sabemos y está en todos los medios de comunicación, por haber rebasado los topes de campaña. Sin embargo, el órgano electoral no encontró ninguna pruebas suficientes para determinar pues que Enrique Peña Nieto haya utilizado recursos ilícitos, pero sobre todo que haya rebasado los topes de campaña. No otorgó el IFE alguna sanción al respecto y ha generado una enorme inconformidad al declarar que el dictamen que ha llevado a cabo el órgano interno ahí de fiscalización, cuando ha determinado que el único candidato del movimiento progresista, que es Andrés Manuel López Obrador, rebasó los topes de campaña. Así que le ha aplicado una severa multa del orden de más de 129 millones de pesos, y ahora la fracción ahí del PRD en la Cámara de Diputados, a través de Silvano Aureoles, ha acudido ante este órgano a solicitar pues que se haga una investigación a fondo de todo esto. Aplaza el IFE la discusión sobre los topes de campaña relacionado a lo que le estoy comentando, con el voto en contra del consejero presidente Leonardo Valdés Zurita y del consejero Marcos Baños, que ellos prácticamente se opusieron a aplazar este plazo para que los demás consejeros electorales puedan pronunciarse nuevamente y revisar a fondo el financiamiento y sobre todo el rebase del tope de campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato rumbo a la presidencia de la República. El consejero presidente y Marcos Baños se opusieron a todo esto. El Consejo General del IFE difirió esta discusión del dictamen consolidado de gasto de campaña presidencial, porque así lo solicitó la izquierda por conducto de Silvano Aureoles. Repito, que acudió ante este órgano electoral para que analicen a fondo en qué se basaron para determinar la sanción por el rebase de tope de campaña de Andrés Manuel López Obrador. El dictamen propone multar a la coalición Movimiento Progresista por haber rebasado el tope de gasto de campaña en más de 62 millones de pesos, y a más tardar en una semana se retomará este asunto para discutirlo a fondo, cuál fueron los motivos, porque insiste el PRD en que el IFE no está realizando su trabajo como debiera de ser, y sobre todo el órgano interno ahí de fiscalización. Ha habido reacciones también por parte del Partido Acción Nacional,
e incluso se ha solicitado por las fuerzas de oposición en la Cámara de Diputados, se llame a los consejeros electorales y han solicitado la renuncia de este señor Cristalina, quien es el que encargado ahí de la Contraloría ahí del IFE, para pedir su renuncia. A todo esto el PRI y el Verde se opusieron rotundamente y echaron abajo la solicitud, el punto que habían solicitado estos señores de los partidos de oposición para que dieran una explicación de lo que realmente ahí sucedía. Y bueno, la próxima semana, la semana que entra, tendrán una semana, lo han aplazado, bueno, servirá para analizar y estudiar este documento en el que se le solicitan al IFE y al órgano interno de Contraloría y de Fiscalización que determine y que diga en qué se han basado para determinar la sanción por el rebase de gastos de campaña del movimiento progresista. Silvano Aureoles, le repito, acudió a solicitar que se aplace el dictamen y lo estudien porque están inconformes con la resolución que han dado a conocer. Plantean los consejeros electorales entrar al fondo del asunto hasta contar con los elementos pertinentes para ello. Leonardo Valdés, el que es consejero presidente de ahí del IFE, está en contra de posponer la discusión del dictamen, al igual que Marcos Baños. A todo esto, los del Partido Verde Ecologista de México y los del PRI han dado sendas declaraciones en el sentido de no temerle a la oposición y de ninguna manera se dejen chantajear por los partidos de izquierda. Gran polémica ha causado todo esto, queridos cibernautas, porque hasta este momento, incluso con las declaraciones que ha dado el propio Jesús Zambrano y los demás líderes de izquierda, el Pacto por México se tambalea. Sí, escúchenlo usted muy bien, el Pacto por México se tambalea y con esto se puede echar abajo la firma de este pacto que a los 2 días de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto se firmó con las fuerzas políticas más importantes de nuestro país, es decir, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el propio Partido Revolucionario Institucional. Así que bueno, está muy complicado todo este asunto, queridos cibernautas. Cómo se ha venido enrareciendo todo esto. Hay que tomar en cuenta que esto que hoy existe ahí ante el IFE fueron reformas que se llevaron a cabo en el 2007 cuando los propios partidos de izquierda pidieron que existiera un órgano de fiscalización autónomo para poder determinar los gastos que ejercieran los partidos políticos. Ellos mismos, queridos cibernautas, son los que hicieron todas estas leyes. Ahora, como no le ha satisfecho, no les satisfizo a ellos sus resoluciones de este órgano de fiscalización y de auditoría y de contraloría del IFE, bueno, ahora ellos demandan la comparecencia incluso de los consejeros para que expliquen todo esto. Pero aparte de ello, lo más importante es que ellos mismos en la Cámara de Diputados avalaron todo esto. El país nuevamente es rehén de los intereses particulares de los partidos políticos dependiendo de cómo le vaya en las elecciones. Así que bueno, independientemente de todo esto, no deben de presionar, queridos cibernautas, porque son leyes que ellos mismos avalaron siendo diputados y ahora, como ya no les gustó, ahora piden incluso la comparecencia y la renuncia de estos funcionarios electorales. Mejor que se pongan a trabajar en leyes que realmente sean imparciales para todos, que es muy complicado, queridos cibernautas, porque independientemente de las leyes que ellos hagan,
Cuando no les favorece una elección el voto de los ciudadanos, ahí están las consecuencias. De hecho, el señor Ernesto Cordero, el coordinador y presidente de la Cámara de Senadores, ha dicho que deberán hacerse algunas adecuaciones e incluso reformas electorales para llegar hasta las últimas consecuencias y, de ser posible y de comprobarse el rebaso de topes de campañas, se anulen las elecciones. Así de ese tamaño están las cosas hoy en nuestro país, queridos cibernautas, donde ya no sabemos qué hacer con estos parásitos de la política que únicamente buscan tomar de rehén a nuestro país, presionar y únicamente lograr los intereses de su partido y los intereses personales. Así que bueno, esperemos que de aquí en adelante hagan una reflexión de todo esto, queridos cibernautas, que realmente analicen lo que están haciendo, que los partidos políticos respeten las resoluciones de los órganos electorales, porque eso es lo que quiere el ciudadano. Quiere certidumbre, quiere seriedad, quiere madurez de todos los partidos políticos. Una cosa es cierto: cuando al Partido Revolucionario Institucional le perdió las elecciones rumbo a la presidencia de la República, ustedes lo recordarán, acató la resolución del órgano electoral federal. Cuando el Partido de la Revolución Democrática ha perdido, miren todas las consecuencias que existieron ante los órganos y tribunales electorales. Ahora el problema se centra en los gastos o en el rebase de los gastos de campaña, y a ver en qué encrucijada pone los partidos de izquierda nuevamente a nuestro país, queridos cibernautas, porque los pocos logros que ha tenido Enrique Peña Nieto, y uno de los más importantes del presidente de la República, ha sido la firma del Pacto por México, que hoy lo ponen en riesgo los partidos de izquierda que estaban aglutinados en el movimiento progresista. Ojalá y realmente, ahora que van a discutir y van a ir al fondo del asunto los consejeros electorales, determinen con certeza, porque esto hace pensar también mal al ciudadano. Cuando se tiene la certeza de algo que se ha hecho apegado a estricto derecho y al debido procedimiento que existe, no es necesario llevar a cabo otra nueva resolución ni aplazar los dictámenes. Así que bueno, esto también da margen a que el ciudadano pueda pensar mal de todo esto, y lo peor es que, yendo al fondo del asunto, salgan con otra resolución y entonces sí dejan mal parado al Instituto Federal Electoral y con una falta de credibilidad. Por ello, la oposición que existió del consejero presidente Leonardo Valdés y del consejero Marcos Baños. Vamos a ver en qué termina todo esto, queridos cibernautas. Una pausa y regresamos. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. Lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va a deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la verdad
perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Luego se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, busca la muerte. Su guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso Pues bien, queridos cibernautas, ya estamos de regreso nuevamente aquí en Neopolítica TV. Gracias por continuar con nosotros después de este tema que hemos tratado en lo que hace referencia a los gastos de campaña de los diversos candidatos en la elección pasada presidencial. Pues ya ve usted todo lo que se ha generado ahora, porque nuestro país, queridos cibernautas, va a seguir siendo rehén de los partidos políticos cuando los diversos partidos políticos no tengan la madurez, no tengan la sensibilidad, no tengan la claridad, pero sobre todo no tengan todo aquello que requiere una sociedad y que es la de tener y de procurar a través de los legisladores
instancias que realmente, al ser creadas por ellos mismos, al ser organismos con los que se dotan de personalidad jurídica y de patrimonios propios, ellos mismos no respeten las leyes y las reformas que en su momento lleven a cabo para fortalecer la democracia de nuestro país. Es decir, la reforma del 2007, queridos cibernautas, en materia electoral, creó la figura de este órgano interno ahí del IFE de fiscalización para que ellos tuvieran la capacidad operativa, la autonomía para poder determinar los casos en los que se hubiesen rebasado los topes de campaña. Se determinan los recursos que se utilizan, que no sean ilícitos, que el destino de esos recursos y de dónde vienen sean ilícitos, que no sean ilícitos, que sean recursos claros, que sean recursos transparentes. Y bueno, la cosa es que en muchas situaciones se dan actos en los que los partidos políticos incluso incurren en ciertos hechos, pues que podrían ser constitutivos de algún delito. Ya vimos, por ejemplo, se hablaba del caso Monex del candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Este asunto lo manejó el Instituto Federal Electoral como parte de sus gastos de campaña. Ya vimos también al movimiento progresista con Andrés Manuel López Obrador, cuando en aquella reunión con empresarios les pedía una millonada de dinero para apoyar su campaña. Se dijo después que eso era falso, que era mentira, pero vaya usted a saber si realmente no le otorgaron o sí le otorgaron ese dinero a Andrés Manuel López Obrador, que en determinado momento no es que sea ilícito ese dinero, es que proviene de un acto que no está contemplado para las campañas o un acto que realmente no está regulado dentro de la ley electoral. Es decir, los partidos políticos deben recibir los recursos que se destinan en el presupuesto para las campañas electorales, porque independientemente de que un personaje millonario le pueda otorgar un recurso a algún candidato, no significa que ese recurso de esa persona provenga de algún acto o de alguna situación ilícita, sino que lo ilícito sería recibirlo, puesto que no está contemplado en la propia ley. Bueno, pues todo esto, queridos cibernautas, ha dado mucho de qué hablar. Otros países buscan financiamiento con los seguidores, con sus simpatizantes, y el Estado no les da ningún dinero. El dinero que reciben los partidos políticos son producto de nuestros impuestos, queridos cibernautas, y ustedes los deben de saber. Son producto de tantos y tantos impuestos que el gobierno en turno, quien esté, nos imponen y tenemos que pagar, y de ahí parte los sueldos de todos los funcionarios, de los legisladores, de todas las dependencias donde están los trabajadores, de todas las dependencias federales, de todas las dependencias estatales, de todas las dependencias municipales. Son recursos que no les pertenecen a los partidos políticos, porque son recursos que les hacemos llegar vía nuestros impuestos, y por lo tanto estas gentes tienen que rendir una cuenta exacta de lo que hacen con ese dinero. Para eso hay leyes, para eso existen los órganos encargados de vigilar la operatividad de los partidos políticos. En la campaña presidencial pasada se hablaba incluso fue impugnado ante el Tribunal Electoral por el movimiento progresista lo del caso Monex, ¿no? Que se habían desviado recursos ahí. El IFE determinó que ese dinero ciertamente había sido destinado ahí, pero lo avaló como gastos de campaña. No hubo ahí en determinado momento algún hecho ilícito, así lo determinó el IFE. Y bueno, también se habló, repito, de López Obrador,
cuando aquella reunión con empresarios les pidió dinero un operador político de Andrés Manuel López Obrador y no se sabe y no se supo si le dieron algún dinero, pero en el caso de haberse dado, ese sí es todavía más peligroso, queridos cibernautas, porque proviene de algo que no está contemplado dentro de la propia ley. A lo mejor lo que sucedió en el IFE es que una vez comprobado que efectivamente se había dado dinero para lo de Monex, bueno, fue dinero que provino de los propios recursos que le habían entregado al Partido Revolucionario Institucional y el IFE determinó que eran parte de los gastos de campaña. Ahora, con esta multa que le han puesto al PRD, bueno, se ha inconformado profundamente al grado, repito, que ha puesto en riesgo el Pacto por México. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde han frenado la comparecencia de los 9 consejeros del IFE sobre el caso Monex y reclamar, para que dieran una explicación del caso Monex, y reclamar la renuncia del titular de la unidad de fiscalización, Alfredo Cristalinas. Esta comparecencia, le decía yo hace un momento, la solicitaban las fuerzas de oposición ahí en la Cámara de Diputados, y luego vino la declaración de un senador que es Arturo Zamora, y dijo que el PRI satisfizo los procedimientos de fiscalización de los gastos de campaña. Por su parte, el PAN se mostró inconforme por la resolución del IFE de que no hay actos ilícitos del PRI en el financiamiento de la campaña presidencial. El PRD, por conducto del senador Mario Delgado, el IFE y el PRI se protegen, ha dicho, y esto es un golpe a la democracia. Graves señalamientos y graves declaraciones, queridos cibernautas, de los principales actores políticos de nuestro país, que nuevamente ponen en riesgo la estabilidad de nuestra nación porque ven sus propios intereses y no se fijan en lo que piensa la sociedad. Porque si ese órgano al que ellos mismos han dotado de personalidad jurídica, de patrimonio propio, para que se conduzca apegado a derecho, ahora ellos mismos están cuestionando lo que ellos mismos le otorgaron, así que podrán hacer muchas reformas, pero las reformas van a tener muchos problemas, todas las que hagan, cuando los partidos políticos no acaten este tipo de resolución. ¿Qué es lo que quieren, pues, estos partidos políticos, principalmente los de izquierda? Porque nunca están contentos con las resoluciones que emanan de los tribunales electorales, del IFE, o sea, jamás están contentos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que vamos a hacer con todos estos partidos políticos, principalmente los de izquierda, que no respetan absolutamente nada, sobre todo cuando no les satisfacen las resoluciones, no están a modo de lo que ellos quieren? Nuestro país seguirá caminando en la incertidumbre electoral en este caso, porque también hay que decirlo, queridos cibernautas, ¿hasta cuándo entonces dejaremos de padecer todo esto? ¿Hasta cuándo entonces, con este nuevo aplazamiento que hace el IFE y con una nueva resolución que va a dar, pues hace que el ciudadano piense que no hay credibilidad? Lo poco que se ha ganado durante años se va a venir a echar a perder nuevamente, porque nadie de los partidos de izquierda van a aceptar las resoluciones del órgano electoral, y en este caso de este instituto electoral como lo es el IFE, y mucho menos del órgano de fiscalización del IFE, que hoy pide la renuncia los partidos de oposición de Alfredo Cristalina, quien es el titular de este órgano de fiscalización, e incluso la renuncia, pues, de este señor ahí en el Instituto Federal Electoral. Así están las cosas, queridos cibernautas. Déjeme decirle, en otro orden de ideas, que el PRI también, y junto con el Verde Ecologista,
buscan la manera de acotar el fuero de los funcionarios, y Mario Fabio Beltrones Rivera, quien es el coordinador de los diputados federales, ha dicho que buscarán aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones una minuta del Senado para que los funcionarios y legisladores que sean acusados por algún delito puedan ser procesados. En caso de que al final sean culpables de aquel delito que se les imputa y que el órgano jurisdiccional los declare como culpables o sean condenados, bueno, pues se tendrá que buscar el juicio de procedencia, desaforarlos y que respondan ante la autoridad judicial. Así están las cosas. Este fuero que durante años ha servido de escudo para muchos legisladores para que hagan lo que se les antoja y no rendirle cuentas a la autoridad judicial, parece ser que está llegando a su fin. Ya lo hemos visto en varios casos donde se le sigue un juicio de procedencia a algún legislador, es desaforado. Ustedes recordarán aquel caso de el señor Jorge Serrano, si no mal recuerdo, sí era el señor Serrano, era senador de la República, había sido director de Petróleos Mexicanos, fue desaforado, fue uno de los primeros casos que se dieron en nuestro país. Parece ser que fue en la etapa de José López Portillo o de Miguel de la Madrid, pero el caso es de que fue desaforado porque había cometido varios ilícitos y bueno, al último fue llevado a la cárcel. Ahí tenemos el otro caso, por ejemplo, el más reciente de este señor que se apellidaba Godoy, que tuvo problemas con la justicia por algunos actos delictivos que al parecer había cometido. Bueno, se le inició un juicio de procedencia, también fue desaforado y tuvo que salir por piernas de ahí de la Cámara de Diputados y ya no lo agarraron. Ahí está el caso del señor de las ligas, de ese señor Bejarán, ustedes recordarán, también fue desaforado cuando se embolsaba los millones de dólares que le daba este señor Ahumada, ustedes recordarán. Y bueno, tuvo que ser, era legislador ahí, era diputado en la Asamblea Legislativa, es el esposo de Dolores Padierna, quien hoy es senadora. Bueno, fue desaforado también y tuvo que ir a dar a la cárcel, poco tiempo, pero estuvo en la cárcel. Y ahora parece que al pueblo ya se le olvidó. Fíjense, el pueblo de México a veces carece de memoria, queridos cibernautas, en parte, no siempre. Pero este señor hoy otra vez anda metido en la política, trae un grupo de gente, presiona al propio PRD, les dan canonjía, su esposa ya es senadora, él tiene varios ahí, no lo dude usted, tiene varias gentes que ha colocado en posiciones y recibe recursos también, porque esta gente que son posiciones de él, pues tienen que rendirle hasta cierto punto disciplina a este señor, porque los ha ayudado. Era gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, y mire, ahí está el caso, ahí sigue, está en la política, el pueblo de México ya se le olvidó, parece ser, pero hay que tener mucho ojo con todo esto, queridos cibernautas. Pues vamos a hacer una pausa, queridos cibernautas, no se vayan, regresamos en un momentito más. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Like resignation to the
But when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. Pues bien, queridos cibernautas, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Oiga, no se les olvide pasar a Tiendas Bama. Tiendas Bama es una tienda que está abierta las 24 horas del día. Todo lo que usted pueda necesitar lo va a encontrar en Tiendas Bama. Tiendas Bama es una tienda que se encuentra cerca de su casa, cerca de su oficina, de su trabajo. En donde quiera que usted se encuentre, va a encontrar una tienda Bama abierta las 24 horas del día. Una cerveza de la marca Corona, de la Victoria, de la Modelo, los refrescos García Crespo, un café, un chocolate espumoso. Ahí en Tiendas Bama, queridos cibernautas, puede encontrar todo esto. Muchas gracias a Tiendas Bama. Oiga, hablando de toda esta situación, de lo del fuero y las cuestiones legales que existen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala, revocó el amparo que otorgó un tribunal colegiado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Usted recuerda todo esto, ¿verdad? De la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, esta que dirige Martín Esparza. Bueno, determinó que la Comisión Federal no puede ser patrón sustituto de los extrabajadores, porque, bueno, dijo que la Comisión Federal de Electricidad debería de asumir esta responsabilidad al ser extinguida la compañía de Luz y Fuerza, y esta sala ya revocó el amparo que le había otorgado un tribunal colegiado. El patrón, dice, era Luz y Fuerza del Centro, pues es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Por unanimidad de votos, los ministros dieron la razón al gobierno federal, que alegó la constitucionalidad del decreto,
por el que decidió la extinción de esta paraestatal, y con esto se cierra todo este procedimiento legal. Y se ha dicho que los señores de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro van a buscar a los organismos internacionales en materia de trabajo para ver qué se puede hacer con todo esto. Por lo pronto, la segunda sala de la Suprema Corte ya revocó el amparo que le habían otorgado un tribunal colegiado, y bueno, ya determinó que la compañía, que la Comisión Federal de Electricidad no puede ser el patrón sustituto de estos trabajadores, porque ellos buscaban todo esto. Y con ello, queridos cibernautas, se cierra un capítulo más, porque los fallos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son inatacables. Así que no hay forma, ya no hay otro recurso. Es la última instancia que existe en materia legal, y bueno, se cierra un capítulo para el Sindicato Mexicano de Electricistas, que durante tantos y tantos años, se dice, otorgaron un mal servicio. Y yo creo que esto debe de servir de ejemplo, queridos cibernautas, porque mire usted, ¿cómo cree que nuestro país no va a estar mal, queridos cibernautas? Mire, la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, tiene colonias donde están sus trabajadores, y estos trabajadores, queridos cibernautas, no lo decimos con el afán únicamente de querer criticar, de querer echarle más tierra al fuego, o más bien dicho, echarle más gasolina al fuego, sino que, mire, estos trabajadores, que todos los trabajadores en sí, y sobre todo los de cierto nivel, estos señores en donde viven no pagan un quinto por la luz que consumen, tienen varios climas, tienen todos los mejores equipos eléctricos que puedan existir y no pagan absolutamente nada, un peso. ¿Cómo cree que nuestro país no va a estar mal, queridos cibernautas? ¿Cómo cree que nuestro país no va a atravesar severas crisis económicas? Porque estos señores gozan de todas estas canonjías. El superintendente, el jefe de servicios, el ingeniero de tal cosa, el operativo, el administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pagan absolutamente ni un peso por el consumo de luz que ellos realizan. Si hablamos de Petróleos Mexicanos, ahí están los ingenieros que les dan gasolina. ¿Cómo creen que no va a estar mal nuestro país cuando los trabajadores del sindicato petrolero les pagan su gasolina por tener un carro, pero aparte el sindicato le renta a la empresa autobuses para trasladarlos? Pues si ya les está pagando la gasolina para que se trasladen en sus vehículos, ¿por qué le acepta al sindicato la renta de estos autobuses para trasladar a sus trabajadores si se supone que ya les está pagando la gasolina? Pues todo esto, queridos cibernautas, tiene a nuestro país sumido en la miseria, queridos cibernautas, porque quiera o no quiera, quienes asumen todos estos gastos somos la otra parte de los ciudadanos que no tenemos injerencia en nada de esto. ¿De qué sirven que digan que Petróleos Mexicanos es de todos los mexicanos, que es una industria de los mexicanos, si nosotros somos los que no somos tomados en cuenta en nada de lo que ellos realizan y llevan a cabo? Por ello, la importancia de que se legisle, de que exista realmente los directivos de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de todas las dependencias y organismos centralizados y descentralizados que deben de recibir tantos y tantos recursos y con el cargo al erario público. Les pagan teléfono, les pagan gasolina, les pagan carros. Ya sabe usted que en la Cámara de Diputados ahora van a adquirir nuevos carros para sus legisladores en arrendamiento y se van a gastar más de 50 millones de pesos, cuando lo ideal sería comprarlos y dejar tantos gastos. Pero vaya usted a saber
de qué forma hacen estos contratos. Es lamentable todo lo que sucede en nuestro país, queridos cibernautas. Así están las cosas en todo nuestro México. Vamos a hacer la última pausa y regresamos inmediatamente, queridos cibernautas. Información vía internet. NP Noticias. Pues bien, queridos cibernautas, ya estamos en la recta final de nuestro programa, aquí en el estado de Veracruz, queridos cibernautas, después de una acalorada discusión que existe
a nivel nacional donde, bueno, se pretende llevar a cabo esta alianza del PAN y del PRD. Bueno, se encuentra atorada esta alianza y pone en riesgo, pues, lo que se había comentado por parte del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional relacionado con esta coalición que pensaban llevar a cabo. Se encuentra centrados en una fuerte discusión a nivel México, sobre todo de 30 municipios, los más importantes de aquí del estado de Veracruz. Se tenía la confianza por el parte del Partido Acción Nacional y del PRD concretarlas. Hoy 31 ya de este mes, hoy es el último día en que deben de notificarle al órgano electoral, al Instituto Electoral Veracruzano, si van a llevar a cabo alguna alianza. Hasta hoy, que es el último día, y hasta este momento no se ha concretado nada de ello, y bueno, se encuentra atorada esta alianza por, bueno, sobre todo en 30 candidaturas, las más importantes del estado de Veracruz, entre ellas Jalapa y Coatzacoalcos, Veracruz, aquí mero en el puerto internacional de Coatzacoalcos, donde por un lado el Partido Revolucionario Institucional, todo parece que se encamina a lograr los acuerdos al interior del partido y lograr una candidatura única. Así que bueno, mientras el PAN y el PRD se encuentran todavía definiendo quién puede ser su candidato, aquí en Coatzacoalcos ya están cerrando filas en torno a un candidato, prácticamente un precandidato, un militante del Partido Revolucionario Institucional, para que en las próximas horas se defina quién va a ser el candidato, primero precandidato y luego candidato rumbo a la presidencia municipal. Así que bueno, hay desgaste por parte de los otros partidos políticos, pero aquí en Coatzacoalcos, y sobre todo ya vio que ahora que se llevó la elección de aquí de esta organización, lo que es Morena, todo lo que sucedió aquí en Coatzacoalcos, el acarreo que hubo ahí de todas estas gentes, de Anselmo Secundino Diego, que al final de cuentas dicen que él quedó. Además hoy está aquí en Coatzacoalcos Andrés Manuel López Obrador. Se tenía y se preveía que posiblemente le iban a tomar protesta al comité directivo municipal de Morena, pero parece ser que va a haber impugnaciones precisamente por la forma en cómo se llevó a cabo esta elección. Se habla, por ejemplo, de esta señora Mayra Cruz Gutiérrez, esta exagente municipal allá de Mundo Nuevo, ha sido regidora también del ayuntamiento, que hubo mucho acarreo ese día de las elecciones con las tortas y con los refrescos, al más viejo estilo del sistema político mexicano. Bueno, le dieron tortas y refrescos para que pudieran a realizar su voto. Ella se dice que quedó como secretaria general y Anselmo Secundino como presidente del comité municipal. Se decía que hoy tomaba protesta en el acto que tiene Andrés Manuel López Obrador en este momento, pero parece ser que va a haber impugnaciones por todo y la forma en cómo se realizó este acto. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto el PRD no se le ve quién pueda ser su candidato a la presidencia municipal, y por parte del PAN, pues bueno, parece ser que están esperando que se defina esta alianza entre el PAN y el PRD, que hoy precisamente ya se vence. Por lo pronto, nosotros como medios de comunicación estaremos atentos a lo que está sucediendo en materia política, porque cada día se ponen las zancadillas y los golpes bajos cada vez más intensos, no nada más en Coatzacoalcos, sino en toda la región sur del estado. Allá en Minatitlán, por ejemplo, los petroleros también están muy enfrascados ahí en las cuestiones políticas, porque, bueno, se dice que Flavino Ríos Alvarado les quiere ganar el mandado y la gente de Jorge Guade González
no se deja, y parece ser que con José Luis Sáenz Sotos, el que es secretario del ayuntamiento ahí de Minatitlán, parece ser que va a ser el gallo de Jorge Guade González, sin descartar a otro personaje importante también, avalado por Carlos Romero de Champ, como lo es el secretario general de la 10, Amadeo Blanco Chagoya. Aquí en Coatzacoalcos se perfilan por parte del Partido Revolucionario Institucional Joaquín Caballero Rosiñol, se habla de José Murat Lofe, se habla de Guadalupe Félix de Teurel, se hablan de otros personajes como Mónica Robles para la Diputación Local, y bueno, varios personajes ahí del Partido Revolucionario Institucional que tienen presencia en este municipio, se están ya alineando para ver quién va a ser el candidato a la presidencia municipal y a la diputación local. Aquí hay dos diputaciones en juego, que es la urbana y es la rural. Vamos a ver qué más sucede, porque en Cozoleacaque también la situación está complicada. Ahí se habla de Ponciano Vázquez, el hermano del alcalde Cirilo Vázquez, que parece ser que va a dejar la Diputación Federal y se va a lanzar por el Partido Revolucionario Institucional rumbo a la presidencia municipal. Así están las cosas, queridos cibernautas, donde en muchas ocasiones se ha perdido la brújula y se ha perdido la ideología política. No hay ideología política en muchos que aspiran a ocupar algún puesto de elección popular. Un tiempo están en el PRD, un tiempo están en el PRI, un tiempo están en el PAN, y aquí es muy importante señalar que quienes realmente tengan una ideología política se identifican más con el pueblo, no que a veces, por ejemplo, saltan de un partido, saltan de otro, y el pueblo los ve realmente como aquellos que únicamente medran con el poder público y con los puestos de elección popular. Pues bien, queridos cibernautas, vamos a ver qué más sucede en estos días. Mañana ya es viernes, fin de semana, hoy es jueves, y bueno, ya casi estamos por cerrar la semana, queridos cibernautas. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Dios los bendiga mucho, agárrense fuertemente de Dios y nos vemos el día de mañana, si Dios nos los permite. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.